¿Qué nos hablas hoy, Ramiro? Del Watergate, guía. Buenos días a todos. Fíjense cómo esta historia que de un escritor, un periodista, Víctor Alba, que la subtitula Historia de un abuso del poder, se convirtió en un léxico norteamericano y mundial, Sí, que así. cuando hubiera un problema de algo, le decían El Gate, el ¿no? Pemex Gate, el Pemex Gate y todo. por ejemplo, Fue tanto sí. el impacto. A ver, en la historia de los presidentes de Estados Unidos, solamente un presidente ha dimitido, ha renunciado. Él. Sí, por mentiroso, porque no le perdonaron a Sí, Nixon ser claro. mentiroso. Entonces, de eso todo. les voy a contar la historia, precisamente de Nixon, en donde él pues se mete en un problema, yo creo, innecesariamente. No, Y totalmente innecesario, porque lo he estado leyendo el libro y lo que había revisado yo en historia. Pues cuando pasó esto yo tenía 3 años, ¿verdad? Entonces ya empezaba Sí, yo ya como estás igual leer. que Manuel. Estás igual Ya que se Manuel. justificó. Sí, ya se sí, justificó. sí, O sí. como decir que yo no había nacido. Bueno, salud por eso. ¿En qué año fue? Fue en 1972. No, yo sí tenía más de 3 años. Tenía 2. Y es la historia de una presidencia de Estados Unidos que son muy interesantes. La ve uno, por ejemplo, las historias de los presidentes republicanos y demócratas. Cómo a los demócratas les tocaron los conflictos bélicos. Sí, así es. Wilson en la Primera Guerra Mundial. Roosevelt en la Segunda. En fin, entonces hay algo, ¿no? En eso, anecdótico. Luego, en el caso de este presidente, pues era su reelección. Cuando un presidente se va a reelegir en su segundo periodo, pues ya como que se suelta un poco el cuerpo porque sabe que es su salida. Pero en el caso de Nixon, que iba, y así está la Constitución de Estados Unidos, iba por otros 4 años. En su reelección se le ocurre mandar a espiar a sus contrincantes. Sí. Él era republicano, sí, y manda a los demócratas a un edificio que se llama, en Washington se llamaba, debe estar, el Watergate. Entonces manda a espiar a 5 personajes a que pues se metan y roben datos de sus contrincantes, ¿no? Del Partido Demócrata. Y las escuchas vienen después, porque eso es lo que hace la trama muy interesante, ¿no? De este libro que aquí se los muestro para los que nos están viendo en redes sociales. Entonces manda a esos personajes y entonces el guardia del edificio habla a la policía y la policía acude y los pesca infraganti. Y entonces sale al otro día la nota, agarran a 5 personajes en el Washington Post, agarran 5 personajes que habían querido robar en el edificio Watergate, sede del comité de campaña del Partido Demócrata, esto en 1972, ¿no? Entonces, él había tomado protesta el 20 de enero del 72, o sea, en su segunda elección, en el que toman los presidentes de Estados Unidos esa fecha, en enero, el 20 de enero. Y luego, entonces, unos periodistas de ahí, del Washington Post, les llama la atención los personajes que son detenidos y encuentran que uno de ellos estaba relacionado, o era gente cercana a Nixon y había trabajado en el FBI, en el FBI, y que tenían pues un contacto pues con sí, exactamente. Sí, que después los hizo renunciar. Nixon, cuando ya se vino el problema, porque esos periodistas hábilmente le empiezan a dar seguimiento, estaba en medio de la campaña. A ver, hay que decirle a nuestro auditorio que Nixon gana la campaña sin ningún problema. O sea, es reelecto por 4 años. Pero ese asunto lo siguieron estos periodistas y lo lograron que lo mandaran al Senado, al Poder Judicial. Y ahí se ve la importancia del equilibrio de poder, Miguel. O sea, la importancia de por qué la democracia en Estados Unidos es más fuerte que en otros países, porque hay pesos y contrapesos. Y hay corrupción en Estados Unidos, como en todos los países, pero no hay impunidad, que ese es el tema. No. O sea, que se le da seguimiento. Se pescaron. Y bueno, sí. No hay impunidad también, entre paréntesis, porque luego el otro presidente, sí. el otro presidente lo perdona, cuando sí. renuncia Ford, sí. lo perdona el vicepresidente cuando dimite, a los pocos días le dice, no, pues ya, perdonado, ¿no? Entonces, sí, digo, ya, también, ya no hacía daño. Sí, ya no hacía daño. Y estaba el impeachment ya en proceso, proceso para desconocerlo. Para desconocerlo, que lo iba a hacer el Poder Judicial, el Senado, lo iban a quitar a Nixon, sí. ¿no?
porque se fue dando en episodios esto, ¿no? Duró como 1 año y medio, 2 años después de que gana la elección presidencial. Cuando ya empiezan a vincular a los personajes con él, y entonces se dan cuenta que no solamente espiaba ahí, sino que él grababa todas las conversaciones, porque uno de ellos dice, no, cuando dimite, ya apresado, dice, no, es que el presidente graba todo. Y cuando le piden el Poder Judicial, a ver, échame las grabaciones, él empieza a dosificar esas grabaciones, no las entrega a todos, y se abre un expediente, un comité en el Senado para ver eso, y empieza a mandar así como que en abonos, en la información dice, no, échame todas las conversaciones. Y en una conversación se escucha donde él le dice a un agente del FBI que detenga a la CIA para que no intervenga directamente. Él utilizó 3 organizaciones, 3 instituciones que son muy respetables en Estados Unidos, el FBI, la CIA y el IRS, que es que son el impuesto de la renta, todos los impuestos internos, o sea, el SAT americano, correcto, el SAT americano. Entonces él utilizó esas 3 instituciones para armar todo y para estar presionando a todos los que estaban involucrados y para pegarles hasta que no se vieran. Se fue creciendo la investigación y cuando ya se vienen las escuchas, pues entonces empieza a ser un escándalo porque salen muchas conversaciones donde él estaba grabando a todo mundo, que entraban ahí a audiencias con él y a todo mundo grababa y utilizaba y se convirtió en un espionaje, ¿no? Sí. Cuando ya se le viene ya más encima, ¿te acuerdas que hace unos domingos hablé del libro de Henry Kissinger? Sí. Bueno, Henry Kissinger, que era muy listo, ¿verdad? Era un gran diplomático, un gran internacionalista, se lo lleva allá a Rusia y luego se lo lleva a Japón para un tema de que se había acabado la guerra. Acuérdense que estaban en ese tiempo la guerra de Vietnam acá en Estados Unidos. Incluso una guerra... Nixon creo que lleva a Rusia el primer negocio norteamericano, que era la Pepsi. Sí. Y entonces se va allá y para decir, mira, yo ando acá en Rusia, todo está muy bien, no hay ningún problema, como para distraer la atención. Sí, como papá. Pasa de vez en cuando aquí en México. Sí, así, muy de vez en cuando, ¿no? Y entonces, pero no, los periodistas y en el Senado y en el Poder Judicial le estaban dando seguimiento y no cesaba el hostigamiento al presidente de que tenía que renunciar porque estaba en el espionaje, ¿no? Entonces, con todo el que se lo llevaba aquí y daba vueltas por allá por Rusia y por China, regresaba y iba creciendo el problema. Hasta que un día, Nixon, en su reflexión de que ya veía que ya no tenía salida, ya eran muchos argumentos, pues empieza a redactar su renuncia, ¿no? Y empieza, incluso Kissinger en su libro lo narra como llorando le dice, pues que tiene que dimitir, que cometió un error, y yo digo que es un error innecesario porque como quiera, él iba a ganar las elecciones. ¿Para qué te metes? Exactamente, que tenía que andar mandando gente a andar escuchando, a sacar archivos de los demócratas, era too much, pero bueno. Entonces, finalmente, él hace su carta, hay un discurso, ahí está en redes sociales, lo pueden escuchar, donde dice, pues, he tomado la decisión, que soy una persona que valora más la patria en Estados Unidos y que mi cuerpo, dice, mi cuerpo no puede aguantar tantas inclemencias, tanta situación, y pues ya estaba ya muy agotado. Y dice, mañana a las 12, aquí donde estoy, va a tomar protesta el vicepresidente, ¿no? Y ahí concluye el tema del Watergate, que ya después ya nadie le dio seguimiento, pero fue una soap opera, una novelona en Estados Unidos. Que después se hizo una película, se llamó, creo se llama, ¿no? Todos los hombres del presidente. Creo que esa es una película que trata sobre ese tema, el tema de Watergate. Repito, un espionaje innecesario, estúpido, porque pues, en realidad no tenía por qué haberse llevado a cabo. Tenía todas las de ganar. Tenía todas las de ganar. Entonces, resulta que le costó, porque él dijo que no era cierto. Sí, no, y lo que no le perdonaron fue que mintiera. Furia, la mentira. Sí, porque incluso el espionaje se podía hasta, si tú quieres, no justificar, pero sí comprender. Es correcto. Y pues quería saber cómo estaban actuando los enemigos, ¿no? Sí. Pero decir mentiras al pueblo norteamericano, eso no se lo perdonaron. Sí, no lo perdonaron. Pero qué curioso, fíjate, Ramiro. Nixon
gana la presidencia viniendo de una derrota en su estado natal. No Sí. pudo ganar, creo que Él California. era californiano, Sí, era sí. californiano. No gana en Sí, California. No gana en California, y sí. un año después o dos es presidente de Estados Unidos, Es pero correcto. pierde en su estado. Sí, exactamente. Bueno, California es un estado demócrata al 80%. ¿sí? Totalmente, ¿no? Ahí nadie Sí, gana. ahí si nadie, no es muy si no difícil. eres demócrata. Sí, ¿no? sí. Qué curioso, güey. Exactamente. La tierra de Ronald Reagan también. Sí, también. Aparte, El vaquero, es sí. el estado el que da más puntos, ¿no? Pues es uno de los que más, Sí, de los que creo que más es el que más también, da. sí, en las... Por la- Texas, la población. Nueva York y California son los que más, más votos delegados, distritales, más delegados sí, al más colegio delegados que electoral. tienen en ese sistema electoral que tiene Estados Unidos. Sí, pero es muy interesante. La serie de mentiras lo van acorralando y hasta el último dice, pues sí es cierto, estaba yo grabando y todo, y pues ya se sintió acorralado y ya no aguantó la presión de los medios, del Senado, del Poder Judicial y dimitió. Y es el único presidente en la historia de Estados renunciado. Unidos que ha renunciado. No ha habido otro desde que pues, Estados Unidos 28-16. logró su Y no independencia. era mal ¿no? presidente, pero bueno. No, si uno ve los indicadores económicos, bueno, pues ya estaba terminando la guerra con Vietnam, él había dicho, y es una única de las guerras que ha perdido Estados Unidos. Bueno, aparte la de nosotros con Pancho Villa también, esa es otra. Guía, esa también la ganamos. Sí. Claro, Sí, la de sí, Columbus. sí. Este, Es el pero- único territorio continental Sí. de América, Estados Unidos, Ajá. que ha sido invadido que ha sido por una invadido potencia por una potencia extranjera. Y así Ese dice es el monumento. Pancho Villa, sí. Y es su exacto. vecino. Y era su vecino. No, pero Exactamente, dicen, es el único, y es cierto. Sí, es cierto, Porque sí. Hawái está, y nunca los invadieron, pero, No, pero sí los intentaron. bombardearon, pero no los invadieron. Y creo que en las Aleutianas también se metieron algo ahí los Sí, rusos, pero con los alemanes. Acá penetró. No, acá en penetró. en El Pancho ya territorio. se metió y anduvo ahí. Se robó unos bancos y de ese Sí. regresó. Era un gavillero. 1916, sí. Sí. Gran historia. Pero bueno, ahí Pues está. ahí está Pancho la Villa historia. was here. Sí, exactamente. Pues ahí está el Watergate. Pues Ramiro, Gran pues muchas tema. gracias por este comentario.